¿Está? Buenos días, hermanos, feliz sábado, sean todos bienvenidos acá a la casa del Señor. Nos encontramos hoy en la Iglesia Ramírez Centro, probando por primera vez la comunicación por internet. Seguramente algunas cosas van a quedar para mejorar, pero lo importante es comenzar. Es una mañana fría, nos podemos encontrar acá en la casa del Señor. Contamos con la presencia de cada uno de ustedes y también con la presencia del pastor Ocampo. Él forma parte de la iglesia Ramírez Campo y nos quiso traer el mensaje. También le agradecemos por traernos el mensaje para este sábado. Les quiero contar un poco las actividades que estamos teniendo como iglesia. El culto normal, hoy excepcionalmente, primero es el sermón y después nos toca la escuela sabática. Después, los días miércoles, se está organizando el culto de oración. Voy a aprovechar y leer acá ya que tengo el apunte. El culto de oración se hace a través de Zoom a las 20:30 horas y me dijeron que pase esta idea de reunión que es 833-964-4017 y el código de acceso es Ramírez Zoom. Así que están todos cordialmente invitados. Hace un poquito de frío, perdón, hace efecto el frío, hace un poquito de frío y no queremos que nadie se enferme y que puedan seguir adorando al Señor a través del estudio de su palabra. Y también lo más importante del culto de oración, compartir las necesidades. Sabemos que el Señor es bueno, la vemos acá a Maribí, con Tercio, con su esposo, que tuvieron algunos problemitas y el Señor a través de las oraciones permitió que ella pueda estar acá con su familia. Así que el Señor responde a nuestras oraciones, por eso le invitamos los días miércoles que se sumen. Y también hoy a la tarde, a las 18 horas, vamos a tener algunas actividades con aventureros y conquistadores, una fogata, como para cerrar el año, porque después se vienen las vacaciones y los chicos quedan libres para estar con su familia. Bueno, esos son los anuncios que quería hacer. Hay un Probad y Ver, así que vamos a ver el Probad y Ver. Y después tenemos el primer himno, que va a ser el himno número 290, Fuente de Vida Eterna. Vamos a ver el Probad y Ver. Probad y ved. Historia de hoy. Decisión para la vida. Hola, ¿qué estás haciendo? Estaba ensayando con mi mamá y mi hermano. Vamos a tocar en la iglesia mañana. ¿Y van todos los sábados a la iglesia? Sí. ¿Olvidaste que somos adventistas? El sábado es nuestro día sagrado. E incluso, mañana hay un programa especial en la iglesia. ¿Pero no habías dicho que vivías en un colegio con internado? No, yo no vivo en el internado. Solo estudio ahí. Vivo en un condominio al lado de IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Enseñanza. Pero el colegio tiene internado y externado. Está situado a 90 kilómetros de Recife. Fue muy bueno haber venido acá. Tenemos seguridad completa, donde puedo caminar con mis amigas sin preocuparme del peligro, en el tránsito o asaltos. Damos varias vueltas en la pista de caminatas que queda en la plaza. Todos los días ando en bicicleta. Hay canchas deportivas, una laguna, muchas flores y pasto por todos lados. Aquí es súper tranquilo. Pero creo que lo más importante son los valores morales y espirituales de la educación adventista. Las escuelas generalmente se preocupan de la búsqueda del conocimiento y acaban no valorando este aspecto. ¿Tus padres no vivían en Maceió? ¿Renunciaron al trabajo solo para cambiarse ahí? Mi mamá recibió un llamado para coordinar el área de música del colegio, dirigir el coro y la orquesta. Fue una decisión difícil, porque mi papá es funcionario público de carrera y no podía dejar su empleo. Ellos conversaron mucho y decidieron que debía mudarse aquí, para que mi hermano y yo tuviésemos una mejor calidad de vida, seguridad y convivencia cristiana con amigos. Mi mamá está súper feliz con el trabajo. Es todo lo que le gusta hacer, dar clases a niños, enseñar canto a adolescentes y también coordinar toda la música del colegio.
Mi papá demuestra que está muy feliz por estar aquí, pero yo sé que para él todo se puso un poco difícil. Como no puede quedarse sin trabajo, él tiene que estar durante la semana en Maceió y viaja 300 kilómetros para ir y 300 para volver cada semana. Mira, yo creo que a pesar del sacrificio de tu papá, ustedes están muy bien. Espérame que en cualquier momento aparezco para una visita. Lo prometido es deuda. Ahora me tengo que ir. Tengo que entrenar con el equipo de vóley. Chao, chao. Chao. Queridos hermanos, estamos muy felices con los resultados de la decisión que tomamos juntos de estar con nuestros hijos aquí en IAPE. Podríamos habernos quedado en Maceió con nuestros hijos estudiando en buenas escuelas particulares, pero el mayor objetivo de nuestra familia es prepararnos para el cielo. En ese sentido, la educación adventista tiene un papel muy importante en la formación moral y espiritual de sus alumnos. Vale la pena invertir en una educación de calidad, con seguridad, dentro de la convivencia cristiana diferenciada. Los viajes que realizo cada semana no representan ningún sacrificio frente al bienestar que le estoy proporcionando a mi familia. Durante mi trayecto, voy pensando que mi esposa y mis hijos están seguros, recibiendo las mejores influencias para usar en esta vida y también en la vida eterna. Que ustedes puedan entregar en las manos del Señor todos los sueños y proyectos y tengan una vida más saludable, más cercana al Creador. Y recuerde, Él nos hace descansar en lugares de verdes pastos. Probad y ved. Qué linda experiencia la de esta familia, ¿no es así? Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie, himno 290, Fuente de la Vida Eterna. Los cielos, muchas gracias, Señor, por este
regalo, este presente del sábado que nos diste, Señor, para que podamos descansar, dejar de lado las preocupaciones de la semana y poder recordarte a ti, Señor, como nuestro Creador y también a Jesús como nuestro Salvador. Sí, Señor. Señor, en esta hora quiero agradecerte porque permitiste que el pastor Ocampo pueda traernos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación que necesitamos en estos días difíciles, de enfermedades, de cosas que pasan en el mundo, pero que nos recuerdan la esperanza de que pronto tú vas a venir y nos vas a llevar a ese lugar que estás preparando. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros realmente estemos preparados, porque vos ya has preparado ese lugar y a través de la promesa nos dijiste que solo debemos aceptarte y seguir tu camino. Amén. Que nosotros podamos estar preparados para ese gran día y que realmente podamos estar recibiéndote ahí, Señor. Amén. También nuestros amigos, aquellas personas que no han venido, acompáñalas, Señor, para que puedan estar haciendo su culto y reflexionando sobre todas estas cosas hermosas que tienes para nosotros. Amén. Te pido especialmente por este mensaje, que tus palabras estén en la boca del pastor Ocampo, como siempre lo están cada vez que lo visita, Amén. y que nos traiga ese mensaje de salvación y de esperanza. Amén. Gracias por todo, Señor, porque no merecemos nada, pero tú nos regalas todas estas cosas. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Para un servidor es una alegría muy grande poder estar acá y compartir esta hora de culto con ustedes, de estudio de la palabra de Dios. Quiero manifestar una gran alegría también porque hemos estado orando por Maribí y toda la familia y ahora tenemos el privilegio de verles, ¿no? Pero también por toda la congregación. Y en forma muy especial, hermano, quiero dar gracias porque estando en Basavilbaso, participamos de una campaña evangélica donde alguien que está aquí conmigo era jovencito, era chico, ¿cuántos años? 13 años. 13 años tuve el privilegio de bautizarlo. Ustedes saben, hermanos, que el apóstol San Pablo, escribiendo a las iglesias, le dijo: hermanos, no quiero haber corrido en vano, dice, ¿no? Haber trabajado en vano por vosotros, ¿no? El apóstol Pablo conocía muy bien la gente. Y yo estoy muy contento, muy feliz de ver aquí a David, ¿verdad? Y de haber tenido el privilegio de abrirle la puerta de la iglesia para que entre como miembro de la iglesia, ¿no? Y ahora tengo el gusto, tengo la alegría de poder verlo. Pero también de verlos a ustedes, de ver que están perseverando en la fe, ¿verdad? La hermana Rosa, que hacía rato que no la veía, pensaba, ¿qué será de la hermana Rosa? Pasaba por su casa, pero no la veía. Todavía no veo a través de las paredes, ¿no? Así que estoy muy contento de verle. Al hermano Donaldo, que hace un tiempo que no lo veía, y a todos los hermanos presentes aquí, a la hermana también, que conocimos parte de su familia en Viale. Mis queridos y apreciados hermanos, conforme me preguntaron durante la semana de qué iba a hablar esta mañana, ¿no es cierto? Y yo le dije el título del mensaje. El título del mensaje para meditar esta mañana es 2 caminos y 2 destinos. 2 caminos y 2 destinos. Ahora, cuando nosotros hablamos de destino, ustedes saben que no todos piensan lo mismo en relación al destino. Hay muchas ideas extrañas en relación a la palabra destino. ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro? Hay un grupo de personas que creen en la predestinación. Ustedes conocen muy bien la palabra. Ellos creen que Dios ya determinó quién va a ser salvo y quién se va a perder. ¿Será eso verdad? No, no es así, ¿no es cierto?
no depende de Dios quién se va a salvar, sino depende de cada uno de nosotros, de nuestra elección. Ahora, hay otras personas que creen mucho en la astrología, por ejemplo. Ellos dicen que cuando la persona nace, su destino ya queda fijado por la posición del sol, la luna y las estrellas, ¿no? Así que ya cuando nace, su destino ya está fijado. Eso creen ellos. Y entonces, ¿qué pasa con mucha gente? Muchas personas van a buscar a los adivinos o a las personas que tiran las cartas. Ustedes han escuchado eso. Y entonces le van a preguntar qué va a pasar con su vida. Quieren conocer su futuro. Y les digo, hermanos, que en este momento, en este siglo XXI, es un negocio muy grande para cantidad de personas. En Estados Unidos solamente hay más de 10.000 astrólogos tiempo completo. Y hay más de 15.000 astrólogos que trabajan tiempo parcial. ¿No es cierto? Porque la gente quiere saber qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con el futuro. Ahora, mis queridos hermanos, ahora vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿No es cierto? Y quiero, mis queridos hermanos, invitarlos allí San Mateo capítulo 7. Vamos a ir a un pasaje muy, pero muy conocido, pero vamos a ver lo que nos dijo el Señor Jesús en relación a este mensaje, que lo conocemos muy bien. San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Allí el Señor Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? Lleva a la vida. ¿Y cuántos van por allí? Pocos. En uno van muchos y en otro van pocos. Ahora, notemos lo que dice el Señor Jesús. ¿Cuántos caminos hay en la vida? El Señor Jesús dijo que hay ¿cuántos caminos? Dos caminos. Uno de los caminos es el camino angosto. Y como el camino es angosto, la puerta es estrecha. Entonces, ¿qué significa, mis queridos hermanos, el camino angosto? El camino angosto significa seguir el camino de Dios. El camino angosto significa hacer la voluntad de Dios. El camino angosto significa guardar los mandamientos de Dios. En una palabra, seguir la voluntad de Dios. Ese es el camino angosto. Y entonces dice que van pocos por ella. Ya vamos a ver por qué. Y también nos dice que está el otro camino, el camino ancho. La puerta ancha, ¿verdad? Y dice que van muchos por allí. Y ya vamos a ver por qué van muchos por allí, ¿verdad? Van muchos por ahí. Pero, dice, el final del camino angosto es la vida eterna. Y el final del camino ancho, el camino ancho es rechazar la voluntad de Dios. El camino ancho es seguir nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y la Biblia nos dice que es muy peligroso guiarse por nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Porque, y ustedes conocen muy bien este versículo de Jeremías 17:9, dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Ahí está hablando de los sentimientos, está hablando de nuestras inclinaciones. No nos podemos guiar por nuestras inclinaciones, por lo que a nosotros nos parece, por las cosas que nos dicen otros. Pero sí es seguro guiarse por la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, como vemos, muchas personas creen que su destino depende de Dios que le dé la salvación o la perdición, o depende de los astros y de las estrellas que sellan su futuro cuando nacen,
Cuando nace ya quedó el destino y nadie lo puede cambiar. Eso creen ellos. Pero hermanos, aquí el Señor Jesús nos está hablando de una elección. El Señor nos ha creado con libre albedrío. No hemos sido creados como un robot, como un muñeco, algo mecánico, ¿verdad? No, hemos sido creados con libre albedrío. Nosotros podemos elegir el camino que vamos a seguir. Y notemos lo que dice Elena de White. Mensaje para los jóvenes, página 18. Ella dice, ojalá comprenda cada uno, cada ser humano, ojalá comprenda que él es el árbitro de su propio destino. Es decir, hermanos, que nuestro destino lo labramos nosotros. Somos nosotros el que elegimos nuestro destino y vivimos para alcanzar ese destino que hemos elegido, para mantenernos en ese camino, en el camino angosto, para terminar con la salvación y la vida eterna. Y hermanos, qué lindo, qué hermoso es conocer el mensaje de Dios. Un servidor lo conoció en la provincia de San Juan cuando tenía más o menos 21 años, ¿verdad? Yo estaba en el camino ancho, iba rumbo a la destrucción. No conocía nada, no tenía en cuenta a Dios, ni su palabra, ni su voluntad, nada. Pero el pastor Salín Japas predicó y yo conocí el mensaje y entonces creí en él. Acepté a Cristo como mi Salvador personal. Acepté su segunda venida, acepté su poder, todas las palabras y los consejos de nuestro Señor Jesús. Y mi vida cambió totalmente. Fue como tomar un vaso de agua, un alivio tan grande, tan lindo, tan hermoso. Entregué mi vida al Señor y el Señor me fue guiando hasta ahora. Ahora, mis queridos hermanos, sin duda alguna, tanto ustedes como yo, hemos estado frente a dos caminos y teníamos que decidir uno. No podíamos ir por los dos. Yo recuerdo en el sur, venía por una ruta por allá en La Pampa y de repente esa ruta topó y había un camino a la izquierda y otro a la derecha y nada más. Y entonces tuve que buscar por todos lados para ver para dónde tenía que ir yo, porque yo no conocía el sur, ¿verdad? Y hermanos, espiritualmente, cada persona le llega el momento en el cual tiene que decidir qué camino va a tomar. ¿Va a creer en la palabra de Dios? ¿Va a creer en la voluntad de Dios? ¿Va a aceptar a Cristo como su Salvador? ¿O va a rechazar la voluntad de Dios? ¿O va a rechazar el mensaje de Dios? Tiene que tomar esa decisión. Ahora, mis queridos hermanos, hay muchas personas que cuando tienen que tomar una decisión importante, como por ejemplo un negocio, ¿hago este negocio o no lo hago? Por ejemplo, cuando alguien tiene que elegir compañeras, David, nos reímos un poquito, cuando tiene que elegir una esposa o un esposo, hacen consultas a los que consultan a los que tiran las cartas, a los adivinos, ¿qué consejo le dan? ¿Sigo adelante? ¿No sigo adelante? ¿Qué hago? ¿Verdad? Porque saben que son cosas importantes. Y hermanos, si hay algo importante es la elección que tenemos que hacer delante de Dios. Aceptar la voluntad de Dios y seguirla o rechazarla, porque esa nos ayuda a vivir mejor en esta vida, en primer lugar, y después tenemos la vida eterna, ¿verdad? Así que es una decisión sumamente importante porque tiene que ver con nuestra vida de todos los días. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos un buen consejero, un consejero que no se equivoque, que nos diga cuál de los dos caminos vamos a tomar, el angosto o el estrecho. Y recién hemos leído el consejo de Jesús. El consejo de Jesús es entrar por la puerta angosta y seguir el camino estrecho, porque ese te va a llevar a la vida. Evita
el camino ancho, porque el camino ancho te va a traer problemas aquí en este mundo, te va a complicar la vida, te va a enredar la vida, te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar, te va a hacer enfermar de distintas situaciones. Evita ese camino, nos dice el Señor. Y al final, después de haber vivido tan mal en el camino ancho, después vas a perder la eternidad. No te vas a salvar. Ahora, mis queridos hermanos, yo quiero invitarlos a leer la opinión del sabio Salomón en relación a esto. ¿Cómo llama Salomón, el sabio Salomón, a aquellos que hemos elegido el camino angosto? Porque yo estoy seguro, hermano, que todos nosotros que estamos aquí porque hemos elegido el camino angosto, el camino que nos lleva a la vida. Por eso estamos guardando el sábado, porque creemos en la voluntad de Dios. Y entonces les invito a leer el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 15 y el versículo 24. Miren lo que dice el sabio Salomón. Escribió esto inspirado por el Señor, inspirado por el Señor. Proverbios 15, 24 dice: para el sabio, el camino de la vida, es decir, el camino angosto, la puerta estrecha, dice, para el sabio, el camino de la vida lleva ¿hacia dónde? Hacia arriba. Lleva hacia arriba, claro, lleva hacia la bendición. O sea, hermanos, Salomón dice que el que elige el camino angosto, que es el camino de la vida, es sabio. O sea, hermanos, que nosotros, al elegir el camino angosto, somos sabios. Lo dice el Señor en su palabra. Somos sabios porque hemos elegido el camino que nos lleva hacia arriba, el camino de la vida eterna, ¿verdad? Somos sabios, pero no solamente somos sabios por eso, porque el versículo termina diciendo, para evitar que descienda ¿a dónde? Al sepulcro, a la muerte. Es decir, la persona sabia elige el camino que lo va a llevar a la vida eterna para evitar el camino ancho, el camino que lo lleva a la muerte, dice, lo lleva al sepulcro. Qué tremendo, hermanos, qué lindo es saber que el Señor nos dice, te dice a ti y me dice a mí, tú eres un hombre sabio porque has elegido el camino angosto, el camino de la voluntad de Dios, el camino de los consejos de Dios, el camino de los mandamientos de Dios. Ahora, no solamente Salomón se ocupó de esto, sino también ya Moisés nos estaba hablando de esa elección tan importante que nosotros tenemos que tomar en la vida y que cada persona tiene que tomar. A ver, ¿qué escribió Moisés? Vamos a Deuteronomio, mis queridos hermanos. Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Recién leímos que el Señor Jesús nos dice, hay dos caminos para tomar. Uno es el camino de la vida y otro el camino de la muerte. Pero notemos lo que ya decía Moisés miles de años antes. Dice, Deuteronomio 30, 15. Mira, decía Moisés, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. El Señor, esta es palabra del Señor. Mira, querido, yo te estoy poniendo delante de ti la vida y la felicidad y la muerte y la desgracia. ¿Verdad? Y mis queridos hermanos, yo quiero decirles que cada día el Señor pone delante de nosotros el camino de la vida y la felicidad y el camino de la destrucción, el camino de la muerte. Lo dice aquí, depende nuestra elección, la decisión que nosotros tomemos. Y el versículo 19, el Señor quiere aclarar mejor todavía la situación. Al cielo y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Son dos caminos y dos destinos. Pero aquí viene el consejo maravilloso. Ya escuchamos el consejo de Jesús, entrad por la puerta estrecha. Pero ya que decía Moisés, la palabra del Señor, el versículo 19, allí dice, elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Mis queridos hermanos, la elección del Señor nos dice, querido hijo mío, elegí el camino de la vida, elegí el camino de la salvación, porque es para felicidad presente y felicidad eterna. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, es saber que hemos elegido bien el camino de la vida. Hemos elegido bien. No necesitamos consultar a ningún adivino, a ningún astrólogo, a ninguno de esos que tiran las cartas, el tarot y demás cosas extrañas que Satanás ha creado. No necesitamos consultar a nadie. Nosotros conocemos nuestro final. Nuestro final es la salvación. Nuestro final es la vida eterna, porque está registrado aquí. Qué lindo es saber, hermanos. Qué lindo es saber eso, que hemos elegido bien. Nuestro final es la salvación. Nuestro final es la vida eterna. Y qué lindo, hermanos, que hemos elegido lo mejor, el mejor camino. Ahora, hermanos, recién leímos que son pocos los que siguen el camino estrecho. Por eso, ustedes recordarán, hermanos, no quiero tomar tiempo para leer este versículo, pero el Señor Jesús, en cierta oportunidad, mirando a sus discípulos, que eran los menos, estaba la gran multitud y estaban sus discípulos que lo seguían al Señor. Sus discípulos eran un grupo pequeño, no era una gran multitud. Igual que nosotros, hermanos, tenemos el mundo que es grande. ¿Cuántos miles hay afuera? Y aquí adentro somos una manada pequeña. Y entonces, hermanos, no vamos a leer este versículo, pero el versículo dice que el Señor a sus discípulos nos dice a nosotros, no temáis manada, ¿cuánto? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino de los cielos. A vuestro Padre le ha placido daros la salvación, la vida eterna. Pero depende de nuestra elección. Eso es porque nosotros hemos elegido el camino libremente. Nadie nos obligó. Hemos tomado libremente el camino de la salvación y el camino de la vida. Y hermanos, ¿por qué son pocos los que seguimos este camino? Porque hay un enemigo. Todos sabemos, y la Biblia nos abre los ojos, nos dice nosotros, todo ser humano tiene un enemigo que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Ya lo dijo el mismo Señor Jesús. Él quiere que nos perdamos. Entonces, Él hace parecer el camino angosto un camino difícil de seguirlo, que no se puede seguir, y entonces van pocos por allí. Pero, ¿qué pasa? Ese mismo enemigo trabaja y hace pensar, ¿verdad?, que el camino ancho es muy lindo, es un camino placentero, un camino fácil de seguir, el camino del mundo. Y entonces muchos andan por él, pero el enemigo no dice, mira, vas a tener este problema, no vas a tener esta dificultad. Al andar en el camino del pecado, te va a complicar la vida con tu señora, con tu familia, con tus vecinos, con la sociedad, con la policía. No dice eso el enemigo. El enemigo dice es un camino fácil, un camino de placer. Y entonces dice, muchos andan por él. Pero mis queridos hermanos, el Señor muestra qué pasa con ese camino ancho. Y lo vamos a leer aquí en la palabra. Vamos al libro de Proverbios, mis queridos hermanos. El sabio Salomón sabe muy bien lo que dijo, porque él se equivocó. Él se equivocó. Y entonces por eso nos sabe lo que está diciendo. Proverbios capítulo 15 Proverbios 13, 15.
Proverbios capítulo 13, está hablando del camino ancho, del camino que siguen los infieles. Aquellos que rechazan la voluntad de Dios son los infieles. Y entonces Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento gana el favor, pero el camino de los infieles es como duro. Hermanos, el camino ancho no es un camino fácil y blandito, no. El sabio Salomón, y lo dice por experiencia, es muy duro. Y no solamente eso, Proverbios capítulo 22 y versículo 5, agrega todavía algo más en relación al camino ancho, que Satanás lo presenta tan lindo, tan hermoso. Dice, espinos y lazos, es decir, trampas, hay en el camino del perverso. El que cuida su vida se aleja de ese camino. El que se aleja, ya leímos recién, es sabio, porque es duro, está lleno de espinas, llenos de lazos, llenos de trampas, que Satanás no las presenta. Él las presenta muy bien. Y entonces son muchos los que entran en ese camino, porque hay un enemigo que los está empujando. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que ser sabios y conscientes, todos aquellos que andamos en el camino angosto, sabemos que tenemos un enemigo, el Señor Jesús lo presentó, que quiere que nos perdamos, quiere que suframos, quiere eliminarnos. Entonces Él nos va a tentar a salir del camino angosto y entrar en el camino ancho. Cada día puede ser que nos va presentando, pero ¿qué nos dice el Señor a través de Santiago, capítulo 4 y versículo 7? Santiago, capítulo 4 y versículo 7. El Señor, ¿qué nos dice? Santiago 4, 7. Someteos, pues, ¿a quién? A Dios. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, mis queridos hermanos, que frente a la tentación que seguramente vamos a tener, cada día puede ser que nos presente alguna tentación, en algún negocio, en alguna cosa nos va a tentar, en la transgresión del sábado o en cualquier cosa. Hoy hemos estado estudiando acerca del sábado. Nos va a tentar para transgredir, ¿verdad? Pero dice, someteos a Dios. Y hermanos, estuve leyendo un librito muy lindo que se llama Edificación del Carácter, de Elena de White, donde nos dice que no debemos dejarnos llevar por nuestros propios sentimientos, porque son engañosos. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Capaz que Satanás nos haga sentir por nuestro corazón, porque hermanos, tenemos que decir que muchos siguen el camino ancho porque nosotros ya nacemos con inclinaciones malas, con inclinaciones hacia el pecado. Lo llevamos adentro, lo dice el apóstol Pablo. Siento algo raro dentro de mí, algo malo. Claro, hemos nacido, traemos como herencia de nuestros padres, ya de Adán y Eva en adelante, esas tendencias hacia el mal, ¿verdad? Y el enemigo nos puede hacer sentir, o nuestro yo, nos puede hacer sentir que la transgresión es linda, que la transgresión es buena, pero no creamos en eso, porque nuestro corazón es engañoso, las tendencias son engañosas y perversas, malas. Tenemos que creer, dice la palabra de Dios. Siempre creer en la palabra de Dios y descansar en sus brazos de amor. Estamos estudiando, ¿verdad?, el descanso en Cristo este trimestre. Qué lindo tema. Salimos del tema de los pactos, hermoso, y ahora estamos estudiando el descanso en Cristo. Qué lindo que es, hermanos, el descanso en Cristo. Tenemos que creer en lo que nos dice el Señor y no en lo que nos diga nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, que son completamente engañosos. Y, hermanos queridos, tenemos muchos ejemplos en la vida de jóvenes y adultos que han seguido el camino ancho, pero ha sido una gran desgracia.
Tal vez alguien que más de uno conoce, un joven que se llamaba Juan Castro. Juan Castro, este joven, con muchas buenas cualidades, comenzó a trabajar en la radio, a dirigir programas en la radio, pero lo vieron las capacidades que tenía y lo llevaron a la televisión. Y lo último que hizo era dirigía programas de televisión. Pero ¿qué pasó? Con el éxito, la fama y el dinero, con las tentaciones de Satanás, se empezó a desviar del buen camino despacito, empezó con las drogas, después se metió con el asunto del sexo y cayó en la homosexualidad. A los 30 años se quitó la vida porque su vida era un infierno. El camino ancho. Tenemos muchos ejemplos y en la Biblia, ¿cuántos ejemplos tenemos? Ciertos y verdaderos. Pero, hermanos, en la Biblia tenemos ejemplos como los de José, por ejemplo. Este joven que fue tentado fuertemente por Satanás, justo en un momento muy importante de su vida. Nos dice Elena de White, a que me interesó, cómo fue que José, este jovencito, que era un hombre hecho y derecho, como un hombre normal, ¿verdad? En cuanto a lo sexual también. Y entonces, ¿cómo fue que él pudo vencer esa tentación? Estaba rodeado de tentación. La tentación era conseguir mucho dinero, muchos favores, muchos regalos. Había de todo detrás de esa tentación de la esposa de Potifar. Pero Elena de White dice que él se encomendó a Dios y oró al Señor. Señor, ayúdame a vencer. Y él hizo lo que terminamos de leer. Resistió al diablo. Se aferró del Señor. Señor, ayúdame. Confió en la ayuda de Dios. Confió en el poder de Dios y lo pudo vencer. Y lamentablemente, hermanos, tenemos el ejemplo de David, ¿no es cierto? El rey David. Él fue tentado y cayó. Y él mismo nos dice los resultados de su pecado. ¡Qué amargura! Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Estoy angustiado, estoy desesperado. ¿Verdad? Y por supuesto se arrepintió, confesó su pecado al Señor, se arrepintió, Salmo 51, le dolía su alma, pero con dolor y con arrepentimiento se dio cuenta y le dijo, Señor, perdóname, le pidió perdón, límpiame de mi maldad, saca de mí esto. O sea, mis queridos hermanos, que si un creyente, un hijo de Dios, es tentado por el enemigo y por ahí fracasa, recordemos lo que dice el Señor a través de Juan, 1 Juan 2:1, ¿no es cierto? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, dice él, si alguno se equivocó en su vida, acuérdense que tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros delante del Señor. Arrepiéntase, confiese su pecado y apártese y resista al enemigo, ¿verdad? Póngase en la mano de Dios. Y tenemos otro joven en la Biblia que ustedes conocen muy bien, Daniel, ¿verdad? Daniel y sus 3 compañeros fueron puestos en un lugar donde había muchísimas tentaciones de todo tipo, no solamente tentaciones sexuales, sino tentaciones de comer. Y hay un dicho que dice, el pez muere ¿por dónde? Por la boca, ¿no es cierto? Y él tenía manjares delante de él, pero eran manjares no aprobados por el Señor, ¿verdad? Y había bebidas, de todo tipo de bebidas, era el lugar más poderoso y más grande del mundo, allí. Sí, y entonces él dice que propuso en su corazón, ¿verdad? No contaminarse con el pecado, no entrar por el camino ancho. El Señor quiso sacarlos a ellos del camino angosto de la voluntad de Dios y de los mandamientos de Dios. Pero ellos tomaron una decisión, decidieron ser fieles al Señor. Y qué lindo, hermanos,
porque ellos tenían hábitos, diríamos así, hábitos según la voluntad de Dios, hábitos cristianos, costumbres cristianas, de orar al Señor, de escudriñar la palabra de Dios, de alabar al Señor, ¿verdad? Satanás quiso apartarlo de eso. Y a nosotros también, hermano, con el trajín de la vida, Satanás busca apartarnos del camino, de la costumbre cristiana de orar, de alabar al Señor, de venir a la iglesia, mis queridos hermanos, de relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Está estudiado, hermanos, psicológicamente, psiquiátricamente, la gran bendición que significa seguir las costumbres cristianas, los mandamientos de Dios. Y hermanos, quiero ya ir terminando porque veo que el reloj, no sé si camina más rápido acá que Ramírez Campos, no sé. Hermanos, un psiquiatra famosísimo en el mundo llamado Guillermo Sadler, este hombre, miembro de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría y de la Asociación Psicopatológica Americana, consultor de psiquiatra en el Hospital Columbus en Estados Unidos, o sea, un hombre muy, pero muy famoso. Él escribió esto, hermanos, y quiero compartir con ustedes. Él dijo lo siguiente: nadie puede apreciar tan plenamente como un médico, y aquí tenemos un médico, el porcentaje sorprendentemente grande de enfermedades y sufrimientos que pueden adjudicarse directamente a la inmoralidad, a la disipación, al pensar insalubre y el vivir impuro. O sea, hermanos, qué interesante. Nadie como un médico puede observar y ver y comprobar la cantidad de sufrimientos, de complicaciones, de situaciones difíciles que se viven en el camino ancho, porque este es el camino ancho. El pensar impuro, el andar transgrediendo los mandamientos de Dios, llevando una vida impura, ¿verdad? Y después agrega la sincera aceptación de los principios de Cristo en una vida en que florezca el gozo y la paz mental, una vida de pensamiento abnegado y conducta pura, una vida de conducta pura, dijo él, al instante eliminaría la mitad de las dificultades y enfermedades y dolores de la raza humana. En otras palabras, más de la mitad de la actual aflicción del género humano podría prevenirse por el tremendo poder profiláctico que reside en vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. O sea, mis queridos hermanos, la psiquiatría moderna, la psicología moderna comprueba que el mejor camino es el camino angosto, el camino que la Biblia llama el camino de la vida, el camino que va hacia adelante. Así que qué lindo, mis queridos hermanos, que nosotros hemos elegido ese camino. Y, hermanos, termino con Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículos 16 y 17. Porque lo que he querido hacer, hermanos, es la Biblia, y el apóstol Pablo dice que debemos animarnos unos a otros. Yo he querido venir a animarnos juntos en esta decisión que tenemos de haber decidido seguir el camino de Dios. Animarnos a seguir adelante porque es el mejor camino, es el camino de la vida, el camino del bien. Proverbios 23, 16 dice, mis entrañas, 17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Fíjense, hermano, no envidies a los que andan por el camino angosto, no envidies el camino de los pecadores. Dice, antes persevera en respetar al Señor. ¿En cuánto tiempo? En todo tiempo. Fíjense, hermanos, cuando el Señor Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De dónde estaba sacando
todas estas palabras del Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús conocía muy bien. Dice, no envidies a los pecadores, a los que andan por el camino ancho, ¿verdad? Persevera en respetar al Señor en todo tiempo, porque de cierto hay un buen futuro y tu esperanza no será cortada. Nuestra esperanza de salvación y vida eterna no será frustrada si seguimos adelante y si perseveramos hasta el fin. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, que hemos decidido seguir el camino angosto, queremos, con la ayuda de Dios, perseverar hasta el fin? ¿Puedo ver las manos? Amén, hermanos. Así sea para ustedes y para mí. Bueno, hermanos, hemos podido disfrutar de este hermoso mensaje que nos trajo el pastor Ocampo. También la primera transmisión de nuestro sermón a través de las redes. Esperemos Dios quiera que se pueda ir mejorando poco a poco. Y para finalizar, también, bueno, quería recordar que le había dicho al pastor, por ahí me concentré un poquito, porque muchas veces dicen, bueno, pero eso era en la época de Jesús, en la época de antes. Y un poco más acá en el tiempo, tenemos un ejemplo de nuestra iglesia, que tenemos el joven Desmond II, que él perseveró en lo que él creía. Y todos saben, porque hay una película famosa que se hizo en Hollywood representando su vida. Y él perteneció hasta sus últimos días a nuestra iglesia. Así que bueno, recordar eso y no agregar más nada para este mensaje. Vamos a finalizar este hermoso sermón que hemos tenido con este tema, con el libro número 299, Hay vida en mirar. Y va a finalizar el pastor con una oración. Y
Tú nos has elegido porque hemos creído en Jesús, lo hemos aceptado como Salvador personal y porque hemos entrado en el camino angosto que nos lleva a la salvación y la vida eterna. Te pedimos que nos bendiga, que nos fortalezca, que nos ayude para ser perseverantes hasta el final. Disfrutar de esa confianza, de esa seguridad, de saber que caminamos contigo tomados de la mano ahora, aquí, en esta tierra, y también disfrutar de el conocer nuestro futuro, que será un futuro eterno, en las mansiones celestiales. Bendice a todos y cada uno. Muchas gracias por mis queridos hermanos. Te pido que cada uno de nosotros seamos vencedores, así como lo fue José, así como lo fue Daniel. Síguenos acompañando y ayudando y bendiciendo, porque te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, a continuación vamos a tener la escuela sabática. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. El sábado, hermanos, vamos a tener este privilegio. Hoy un poquito distinto todo, ¿no es cierto? Primero porque tenemos las actividades invertidas del culto, primero por una cuestión de organización del Pastor Ocampo, y también porque esta es la primera vez que estamos haciendo una prueba emitiendo lo que ustedes ven acá, estamos emitiéndolo. Hay varias personas que están de repente ni siquiera en nuestra ciudad, tenemos gente que están en otras provincias, que están viendo también nuestro tema de esta mañana. Se van a emitir solamente pedacitos, por ejemplo, la parte del culto y ahora el inicio de la escuela sabática. Ahora, después de este momento de inicio de escuela sabática, nosotros seguimos con nuestras actividades normales de escuela sabática, dividimos en dos clases, en las clases de simple, y la gente que esté recibiendo esto va a recibir el estudio de la escuela sabática a través del estudio que se ve en las redes, que es el del Pastor Bullón. Nosotros seguimos con nuestras actividades normales. Así que bueno, vamos a cantar las estrofas del himno 124. Vamos a ponernos de pie, las cantamos, y después Benito nos va a dirigir en la oración, que va a ser de pie también.
Padre nuestro, te damos las gracias porque hemos podido venir a tu casa en esta mañana, Señor. Lo hemos hecho, Señor, por motivo de adorarte y aprender algo más de ti, Señor. Y queremos pedirte que nos bendigas. Queremos darte las gracias por mucho que tú. Gracias por la salud. Y por aquellos que no la tienen, Señor, queremos que tu mano poderosa, Señor, los toque y los sane. Señor, queremos pedirte por nuestros pecados, que tú nos perdones, Señor, porque tú a eso fuiste a la cruz y diste tu sangre por nosotros. En esta mañana necesitamos tu bendición, necesitamos tu poder, Señor, tu amor, Señor, para entender tu palabra, Señor. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, nos guíe en esta mañana, ahora en la escuela sabática, Señor. Al compartir la lección, Señor, necesitamos de ti, Señor. Te damos muchas gracias, bendice a cada uno de nuestros familiares y bendícenos acá juntos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola mis amigos queridos, qué alegría que estamos una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios. Sabes que el mundo anda de cabeza para abajo, hay temor, hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad. Esta bendita pandemia no pasa, a pesar de que mucha gente se está vacunando, todavía hay muertes. La semana pasada el Brasil pasó del 500,000 de personas muertas por causa de esta enfermedad. Entonces, en medio de todo eso, ¿cómo es bueno tener refugio en los brazos del Señor Jesucristo? Estamos dando inicio a un nuevo trimestre y todas las lecciones de este trimestre estarán bajo el título Descanso en Cristo. Descanso en Cristo. En medio de un mundo que corre de aquí para allá, gente que se levanta de madrugada, vuelve en la noche. El otro día una señora me decía, pastor, yo salgo de casa a las 4 de la mañana, trabajo en 2 empleos, regreso a las 10 de la noche, no tengo tiempo para nada. Esa bendita expresión, no tengo tiempo para nada, no es solo de ahora. Vamos a ver eso en el estudio de la lección de esta semana. Pero la verdad es que vivimos en medio de una sociedad agitada, inquieta, descontenta, infeliz, vacía. La lección número 1 para el 3 de julio del año 2021 tiene como título Viviendo en una sociedad que no para. Parece contraproducente, querido, porque la tecnología, los descubrimientos de la ciencia nos facilitan la vida en muchos sentidos. Y se supondría que deberíamos vivir más tranquilos, más sosegados, porque pues la tecnología coloca todo en nuestras manos. Sin embargo, parece que la tecnología, en lugar de dejarnos más tranquilos, más reposados, nos agita más, nos deja más inquietos, porque ahora nadie tiene tiempo para Dios, perdón, no voy a decir nadie, pero poca gente tiene tiempo para Dios, para la familia, para conversar con los hijos o con los nietos o entre esposos o para sentarse
en una tarde de tertulia con los amigos, con los vecinos. Ya eso pasó a la historia. Hoy día las redes sociales nos hacen correr con una velocidad asombrosa, ¿sabes? La gente no tiene tiempo para hablar con la gente que está alrededor de ella y sin embargo está texteando, hablando con gente de todo el mundo, metiéndose a las redes sociales, al Facebook de todo el mundo. Queremos saber cómo viven, qué comen, qué hacen. Todo eso no existía en el pasado y éramos mucho más felices. Sin embargo, querido, en la lección de esta semana vamos a ver que no es asunto solo de nuestros días. La inquietación del ser humano, la agitación, el corre-corre al ser humano, aunque yo digo en mis tiempos era diferente, siempre fue la misma, siempre fue la misma. Y ese es el primer asunto que vamos a ver en el comentario de esta semana. Exhaustos y cansados. Para eso necesitamos ver lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. Leo y comento después. Él, Jesús, les dijo ¿a quiénes? A los discípulos. Les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Es interesante, querido, porque esto sucedió en los tiempos de Cristo con sus discípulos. Y el texto es elocuente porque dice que los pobres discípulos no tenían tiempo ni para comer. Ahora, si un ser humano no tiene tiempo para comer, que es una necesidad básica, sin comer no vives, ¿cómo va a tener tiempo para Dios, para la esposa, para el esposo, para los hijos o para sí mismo, para parar, reflexionar un poco, pensar cómo estoy viviendo, a dónde estoy yendo, qué estoy haciendo? No hay tiempo para nada. Y vuelvo a repetir, la ciencia en lugar de ayudarnos parece que nos ha multiplicado deberes, porque hoy día yo creo que mucha gente considera hasta un deber meterse a las redes sociales y estar chateando con todo el mundo. Quiere decir, ya no hay tiempo para nada. En la hora de la comida, el padre de familia está con el celular en la mano atendiendo llamadas. Pero esto que está sucediendo en nuestros días, sucedía en el tiempo de Cristo, de otra manera, sin tecnología. Este incidente que acabo de leer de Marcos sucede cuando los discípulos regresaron de un viaje misionero. Entonces toda la gente les preguntaba cómo les fue, qué esto, qué aquello, una palabra, a ver, cuéntanos. Y los pobres discípulos no sabían qué hacer. Entonces mira lo que Jesús les dice. Venid vosotros aparte. No les dice, id vosotros aparte a un lugar desierto para descansar un poco. No. Les dice, venid. O sea, el asunto no era parar de trabajar, el asunto no era irse a un lugar desierto donde la gente no los molestase, no era ese. El asunto era, venid conmigo, porque lo que les va a dar el descanso en medio de esta vida agitada no es parar de trabajar, parar de hacer, parar de correr. Lo que les va a dar descanso soy yo, mi compañía. ¿Y sabes por qué, querido? Porque Jesucristo es la fuente de la paz, del sosiego, de la calma, de la tranquilidad, de la reflexión. Él es la fuente. ¿Qué pasó con el pecado? El pecado nos llevó lejos de Dios y ahora lejos de Dios vivimos agitados, corre para aquí, corre para allá, nos levantamos de madrugada, nos acostamos en la noche, no hay tiempo para nada, no hay tiempo ni para comer, porque estamos lejos de Dios. Y mira que los discípulos, tú dirías, los discípulos no estaban lejos de Dios, tal vez estuvieran cerca de Jesús físicamente, pero espiritualmente estaban lejos de Dios. Y hay mucha gente que porque piensa que está en la iglesia corporalmente ya está bien con Dios. No es así. Por eso Jesucristo les dijo, venid aparte, pero venid conmigo, para que
tengáis descanso para el alma, no solamente para el cuerpo. Porque, querido, lo que realmente estresa a una persona, lo que la deja loca, no es el cansancio físico, aunque el cansancio físico puede ser real, sino el cansancio mental, el cansancio espiritual. Por eso entramos a la segunda parte de este estudio hablando del secretario del profeta Jeremías llamado Baruc. Baruc trabajaba mucho porque parece que el profeta Jeremías dictaba sus profecías y Baruc escribía. Jeremías le contaba a Baruc lo que veía, lo que Dios le mostraba en visión, en sueños, y Baruc escribía, no tenía tiempo para nada, escribiendo. Ahora, es interesante que Dios le mostró a Jeremías que el pueblo de Judá sería destruido por el enemigo. ¿Y por qué? Porque se había alejado de Dios. Entonces, Baruc no estaba cansado físicamente porque escribía. Su cansancio era de otra naturaleza, y esto es lo que siempre tenemos que tener en mente. Que el cuerpo se cansa, pero una noche de bien dormida te restaura las fuerzas. El problema no es el cansancio físico, el problema es el cansancio emocional, mental, espiritual. Entonces leo lo que dice Jeremías 45, 2 y 3. Dice así: así te ha dicho Jehová, quien habla es Jeremías a Baruc. Así te ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Fatigado estoy de gemir. El sufrimiento de Baruc era interior, era mental, era emocional, era espiritual, no era apenas físico porque escribía. ¿Y por qué tanto sufrimiento interior? ¿Por qué tanto agobio, tanto cansancio? Que decía, yo no aguanto más, estoy cansado de sufrir. Es que Baruc amaba al pueblo de Israel. Y a través de Jeremías, Dios había dicho que iba a destruir, en realidad iba a permitir que los enemigos destruyesen a Israel. Y eso lo afligía, lo dejaba exhausto, lo dejaba estresado. ¿Acaso cuando te llega la noticia de que tu mamá está enferma y tú estás distante y no puedes enviar dinero para allá o no puedes ayudarla, no sufres? ¿Acaso cuando te dicen que tu hijo o tú descubres que tu hijo está en las drogas y tú no puedes hacer nada para ayudarlo, no sufres? ¿Acaso cuando están recortando la gente en una fábrica, los empleados, los trabajadores, y tú piensas que tú vas a ser el próximo a ser despedido, no sufres? Es ese agobio mental que destruye al ser humano. Y Baruc estaba triste porque sabía que Dios iba a permitir que el enemigo destruyese a su pueblo. Entonces, mira lo que Dios le aconseja a Baruc. Pero yo, el Señor, te digo, está en los versículos 4 y 5. Pero yo, el Señor, te digo que puedo destruir lo que antes construí y también arrancar lo que antes planté, es decir, toda esta tierra. No busques para ti grandes cosas, porque yo voy a traer el mal sobre la humanidad entera. Esto explica por qué Baruc sufría. Él sufría porque él suponía, como todos nosotros suponemos, que el que camina con Dios, el que está bien con Dios, todo le va bien. Entonces él también suponía que si ellos estaban bien con Dios, porque estaban bien con Dios en la forma, cumplían todo, guardaban todo, el sábado estaban en la iglesia, cumplían con el ritual, pero espiritualmente estaban alejados de Dios. Y entonces Baruc decía, pero ahora ¿qué va a pasar? ¿Para qué predicamos tanto del poder de Dios? Jeremías habló del cuidado
prodigioso de Dios y ahora el pueblo va a ser destruido. Él estaba no tan preocupado con el pueblo de Israel. En el contexto nos damos cuenta que su preocupación era: mi maestro Jeremías va a quedar mal porque ha profetizado una cosa, primero la protección de Dios a su pueblo, y ahora tiene que profetizar la destrucción. Entonces el pueblo no va a creer. Y ahí viene Dios y le dice: mira, Baruch, no busques para ti grandes cosas. ¿Qué estás buscando? ¿Fama? Que te digan: oh, ustedes son extraordinarios, todo lo que ustedes dicen se cumple, ustedes han recibido el mensaje de Dios. ¿Eso que te preocupa? ¿Tu imagen? No te preocupes por eso, deja que Dios haga las cosas como debe hacer. En algún momento de la vida, para Baruch sentirse así, él se separó de Dios. Vuelvo a enfatizar este punto. Separarse de Dios no quiere decir separarse físicamente. Hay mucha gente que nunca ha salido de la iglesia, nunca ha abandonado la iglesia, pero está lejos de Dios porque no está viviendo una vida de comunión diaria con Dios. Entonces el resultado de eso es cansancio espiritual, no cansancio físico, desesperación interior. Me fascina lo que dice David en el Salmo 102, versículos 6 al 10, describiendo la situación de los que están alejados de Dios. Mira, dice, describiendo al pecador que está alejado de Dios: soy como los pelícanos del desierto, soy como los búhos de las soledades, ya no duermo y hasta me siento como un pájaro solitario sobre el tejado. Todos los días me insultan mis enemigos, se confabulan y hacen planes contra mí. El pan que como me sabe a ceniza, lo que bebo se mezcla con mis lágrimas, y es porque estás enojado conmigo. Primero me elevas y luego me dejas caer. Qué situación triste del pecador. Qué situación, como un pelícano del desierto. ¿Ya pensaste cómo andaría un pelícano en el desierto? El pelícano es un ave marina, vive al lado del mar, come pescado, vuela ahí en las proximidades del mar. Ahora, mira un pelícano en el desierto, perdido, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer con la vida. Pues el que se aparta de Dios es como el pelícano solitario, como el búho que se lamenta. Lo que come no le hace bien, le amarga la boca, no puede dormir. Esa es la situación del que está alejado de Dios, aunque con su cuerpo puede estar presente en la iglesia. Por eso, más que estar preocupados con estar en la iglesia, y yo no digo que no vayas a la iglesia, pero más que estar preocupado con simplemente ir a la iglesia, preocúpate por vivir una experiencia personal diaria de comunión con Cristo, porque Él es la fuente del sosiego, Él es la fuente de la paz, de la calma. Bueno, vamos a la tercera parte. Aquí vamos a ver la definición del descanso, del reposo en el Antiguo Testamento. Sabes que en el Antiguo Testamento se usan básicamente 3 palabras para definir la palabra descanso o reposo. La primera está en Génesis 2, 2 y 3, cuando dice: Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Ese verbo reposar aquí en Génesis es el verbo Shabbat, que quiere decir parar de hacer obras, descansar de producir obras. Shabbat es una de las expresiones del Antiguo Testamento para referirse al reposo, al descanso. La otra es parecida, es Shakat. Faraón usó esa expresión, Shakat, cuando le dijo a Moisés: vete de aquí, porque estás haciendo que el pueblo pare de trabajar, porque ellos fabricaban ladrillos.
Estás haciendo que el pueblo shakat pare de trabajar. Ese es otro sentido de reposo, de descanso, shakat, parar de trabajar. Y hay un tercer verbo en el Antiguo Testamento para referirse a descanso, y es el verbo muak en hebreo, que quiere decir parar de andar. Se usaba mucho esto cuando el arca caminaba y paraban para descansar un poco, muak. Ahora, lo que el autor de la lección está queriendo decirnos es que en el Antiguo Testamento descansar tenía el sentido de parar de trabajar, parar de hacer obras, parar de caminar, parar de andar, para tener un momento de sosiego. Y en la sociedad loca en la que vivimos, pues no hay tiempo para parar, no hay tiempo para dejar de hacer nada. Hay gente que el sábado inclusive paró de ir a la fábrica, a la empresa, al trabajo, pero su cabeza está pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la deuda? ¿Cómo voy a hacer este compromiso? Pero Dios quiere que su pueblo pare. Y la mejor manera de preparar es ocupa tu mente, en lugar de los problemas de la vida, ocupa tu mente con las cosas de Dios. Por eso cuando el sábado tú le entregas tu vida, tus pensamientos, tu ser entero a Dios, la paz te inunda. Ahora, el verbo descansar en el Nuevo Testamento, y esto es técnico, yo no creo que tú tengas que gastar mucho tiempo analizando esto, pero en el Antiguo Testamento se usan algunos verbos. ¿Te acuerdas de Mateo 11, el versículo 28 de la gran invitación de Cristo? La voy a leer, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Qué le dijo a los discípulos que no tenían tiempos ni para comer? Venid a un lugar desierto. ¿Venid con quién? Con Cristo, conmigo. Y ahora Jesucristo nos dice a todos nosotros: venid a mí, todos los que estáis afligidos, cansados, trabajados, estresados, vengan a mí. Ahí en ese texto el verbo es anapagó, que es uno de los verbos griegos, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es uno de los verbos griegos para referirse a descansar. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, venid a un lugar desierto y reposad un poco, usó también el verbo anapagó. Pero hay otro verbo parecido, el verbo catapagó. Catapagó se usa en Hebreos capítulo 4 cuando Dios para de hacer sus obras, para la obra de la creación, catapagó. Pero hay otro verbo en griego y es esichazó, que se usa mucho para referirse a los discípulos cuando ellos guardaban el sábado, cuando ellos paraban de hacer las cosas en sábado. Bueno, de todo esto sacamos una cosa, que Dios, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento, Dios siempre quiso que su pueblo pare de correr y se entregue a Él, pare de correr y tenga un tiempo para reflexionar en Dios, con Dios, para analizar sus actitudes, para dedicar tiempo a la familia, a los hijos, en fin. Sin embargo, tenemos que entender que el ser humano, desde que se separó de Dios, y esta es la quinta parte del estudio, se volvió un ser fugitivo y errante en esta tierra. Voy a leer lo que dice Génesis 4, 9 al 12, cuando se refiere a Caín. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahí comenzó la historia del peregrinaje triste de la humanidad. Una humanidad que no tiene tiempo para nada,
descansa, porque por derechos laborales la mayor parte de la humanidad tiene un día de descanso. Eso es ley, todos tienen que descansar un sábado, un día. Pero ¿qué pasa? Ese día, en lugar de parar, reflexionar, separar tiempo para Dios, acercarse de la fuente de la vida, de la paz, del sosiego, de la calma, ¿qué hacen? De mañana, fútbol, en la tarde, a mediodía, churrasco, en la tarde, borrachera. Y el lunes, cuando van a ir al trabajo, ya no pueden, ya están agobiados. Por eso dicen que en las empresas el peor día de trabajo es el lunes, porque todo el mundo está cansado de la resaca. Ahora, ese no es el plan divino. El plan divino era que la humanidad trabajase y el sábado descansase, para que al día siguiente estuviese dispuesto a comenzar una nueva semana de trabajo, pero con la vida cargada de paz, de sosiego, de calma. Porque, querido, cuando en un partido de fútbol falta 5 minutos y el equipo adversario está ganando 1-0, los jugadores corren, patean, bola para allá, para aquí, ya no tienen paz. Y cuando no tienen paz, lo que hacen ya no les ayuda de nada, no les vale de nada. En la vida también es igual. Cuando tú estás apresurado, cuando te estás corriendo de aquí para allá, no, porque tengo que cumplir esto, no, porque aquello, no tienes paz en el corazón, no tienes paz en el alma, pues nada de lo que haga te va a dar resultado, todo te va a salir mal. Y después te preguntas, ¿pero por qué Dios me abandonó? Querido, Dios no te abandonó, tú abandonaste a Dios, porque si tú vivieras todos los días bebiendo de la fuente divina, paz, sosiego, calma, paciencia, tú producirías mucho más de lo que estás produciendo. En medio de una sociedad agitada, Dios nos invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Inclusive este es el título de una lección posterior. Que Dios te bendiga, querido. Sé feliz, que esta semana sea una semana productiva. Separa todos los días tiempo para Dios. Un abrazo.